Televisión, un canal de Heraldo Media Group. En la información más importante de este miércoles 13 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa su gira por Washington, Estados Unidos. A temprana hora se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris para después sostener un encuentro con su homólogo Joe Biden, donde abordó diversos temas de interés en la agenda bilateral. La tarde de este martes se registró un enfrentamiento en San Miguel Topilejo entre integrantes del crimen organizado y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 14 personas fueron detenidas, quienes fueron identificados como integrantes del cártel de Sinaloa. Una vez más, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, reveló un presunto audio de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, en el que dice que continuará al frente del partido pese a las críticas internas. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, se dijo afectado tras las acusaciones en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Destacó que tiene la conciencia limpia, por lo que solicitó que no se actuara con dolo en su contra. En la información internacional, a más de un mes de la masacre en la primaria de Uvalde, Texas, fueron difundidos fragmentos de las cámaras de seguridad al interior de la escuela. En los deportes, el campeón olímpico Mo Farah relató por primera vez su estremecedora historia tras ser víctima de tráfico de personas y esclavitud infantil. Y en el entretenimiento, la estrella de Euphoria, Zendaya, logró otra hazaña al obtener su segunda nominación al Emmy por su papel en el drama de HBO. Bienvenidos a Noticias de la Mañana con Mario Maldonado. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Soy Alejandro Sánchez y a nombre del titular de este espacio, Mario Maldonado, le doy la más cordial bienvenida. Son las 7 de la mañana y le voy a tener la información más relevante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden. Este es el segundo encuentro en persona que tienen ambos mandatarios. La reunión se llevó a cabo en el despacho oval de la Casa Blanca, en donde pusieron sobre la mesa temas relacionados a la migración, la inflación mundial y la inseguridad. Después, el presidente Andrés Manuel montó una guardia de honor en el Memorial de Franklin Roosevelt y el monumento a Martin Luther King, en donde ya lo esperaban decenas de simpatizantes. Le vamos a entrar a este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Este martes y desde temprana hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su gira de trabajo en la capital de Estados Unidos a reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris. El mandatario mexicano agradeció a la funcionaria estadounidense y le externó su reconocimiento. Escuchemos. Yo estoy muy contento de este encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris. I am so happy about this meeting today with Vice President Kamala Harris. Es nuestra amiga. She's our friend. Pero además es una mujer con principios. But also a woman with principles. Inteligente. An intelligent woman. Honesta. Honest. Partidaria de la igualdad. She's a partisan of equality. De modo que felicito al pueblo estadounidense. So I congratulate the U.S., the American people. Porque cuentan con una vicepresidenta de primer orden. A las 11:15 de la mañana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a López Obrador en la Casa Blanca. Durante el encuentro tocaron temas importantes como la migración, la creación de un plan antiinflacionario, así como la inseguridad
entre otros. Estos son los detalles. Contrario a lo que esperaban sus críticos, fue una reunión donde predominaron las sonrisas y el interés de resolver problemas juntos. Al menos fue la intención que le imprimió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mr. President, this is a relationship that directly impacts the daily lives of our people. And despite the overhyped headlines that we sometimes see, you and I have a strong and productive relationship. Today we're going to be discussing our shared challenges we face and commitments on some of the major issues that we're taking on together. Estas fueron las primeras palabras de una reunión que se extendió por 45 minutos en el Salón Oval de la Casa Blanca. Entre los temas que destacó el presidente norteamericano fue el interés en continuar operando para enfrentar la crisis migratoria, reducir el tráfico de drogas y de armas, y además recordó que se han realizado más de 20,000 operativos en toda la frontera. You know, Mr. President, we need every country in the region to join us in tracking this multi-billion-dollar smuggling industry that's preying on our most vulnerable, including the 53 souls who died in a tractor trailer in San Antonio. El presidente Obrador, en un documento que dio lectura por 30 minutos, recordó el pasado histórico entre las dos naciones y propuso 5 asuntos básicos de cooperación. En principio, planteó ordenar el flujo migratorio y permitir la entrada de obreros y técnicos de mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación. Como segundo punto, propuso duplicar la producción de gasolina en la frontera para que los estadounidenses puedan cargar gasolina a menor precio. Decidimos permitir, en tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, que ojalá y le apruebe el Congreso su propuesta. And I hope that Congress approves or passes your proposal, Mr. President, Bajar el of precio. lowering prices, yes. En tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio. Por tercer punto, planteó poner a disposición del gobierno estadounidense más de 1,000 kilómetros de gasoductos a lo largo de la frontera sur con México para transportar gas a Texas, Nuevo México, Arizona y Baja California. Como cuarto y quinto punto, planteó eliminar aranceles en comercios y alimentos e invitó a empresas estadounidenses a invertir en parques solares. En respuesta, el presidente estadounidense dijo estar abierto a discutir sus propuestas. Por la tarde, la Casa Blanca dio a conocer la declaración conjunta entre ambos mandatarios y solo hubo mención a los acuerdos planteados por el presidente de México para promover la inversión en energías limpias. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Más tarde, López Obrador visitó el memorial del expresidente Franklin Roosevelt, en donde colocó una corona floral e hizo guardia de honor. El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, así como de su comitiva, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard. Y después se dirigió al memorial dedicado a Martin Luther King Jr. Ahí el presidente López Obrador fue recibido por varios connacionales, quienes a través de gritos le mostraron su apoyo y cariño. El mandatario mexicano improvisó un mitin en donde calificó a Luther King como un gran luchador de los derechos civiles y partidario de la no violencia. Además, recordó su famosa frase, "Yo tengo un sueño", y convocó a mantener vivo ese ideal.
por todo lo que hacen en beneficio de sus familias en México. ¡Que viva el pueblo de Estados Unidos! ¡Que viva Martin Luther King! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues prácticamente el presidente se movió ayer en Washington como si estuviera aquí en la Ciudad de México en una actividad en el Zócalo capitalino. Hay que recordar que alrededor de 30 millones de personas que trabajan y que son económicamente activas allá en los Estados Unidos son migrantes y la mayoría de ellos son precisamente mexicanos. Así que parece que también al presidente Joe Biden le conviene esta relación ahora que se haya dado allá en Washington, esta reunión de trabajo entre ambos mandatarios, porque pues todo lleva pues alguna intención política de cara al proceso de noviembre, el proceso electoral de noviembre próximo. Este miércoles es el último día de su gira de trabajo por Estados Unidos y el presidente López Obrador encabezará en Washington un desayuno de trabajo con integrantes del US México CEO Dialogue, lo cual será una actividad de carácter privado. Más tarde se contempla que el presidente regrese a territorio mexicano. Y es momento de conocer la información más importante que se ha generado a nivel nacional. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, designó como nueva presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a Claudia Oliva Morales Reza, primera mujer indígena en ocupar el cargo. Encinas señaló que la CONAPRED comienza una nueva etapa y reconoció al personal de dicha institución. Durante la celebración del aniversario 88 del Sindicato de Mineros Siderúrgicos, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, su líder Napoleón Gómez Urrutia reconoció haber superado etapas complicadas, ataques y obstáculos que los han hecho consolidarse y mantener un sindicato unido. Además, explicó que regularmente se consiguen incrementos en sueldos y prestaciones para los trabajadores. Las acciones de Grupo Aeroméxico cayeron 5.82% en la Bolsa Mexicana de Valores tras haber solicitado autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para lanzar una oferta pública de adquisición por el 100% de sus títulos en circulación, en tanto busca su listado en la Bolsa de Nueva York. La oferta tiene como objetivo encontrar posibilidades adecuadas para proveer de mayor liquidez a la acción de la compañía. Y ahora es momento de ir con los temas financieros y económicos. Ya está aquí Roberto Aguilar en el estudio. Roberto, muy buenos días. ¿Cómo amanecen los mercados? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Fíjate que pensando, porque a las 7:30 justo se va a dar a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de junio. Ya estamos a 17 minutos. Exactamente. Pero lo más importante es que se está anticipando que se va a marcar un nuevo máximo histórico en 40 años con una tasa anual de 8.8%. Y esto tiene muchas implicaciones, Alejandro, porque, bueno, uno, lo que se vería es que el Banco Central o la Reserva Federal estadounidense tendría más presión para ser más agresivo en el momento de incrementar sus tasas de referencia. Ya lo hizo en la pasada reunión, 3/4 de puntos, sorprendió un poco al mercado. Se está descontando que sea un aumento similar a finales de este mes. Pero esto, lo que puede suceder también, Alejandro, es que esta medicina sea tan amarga que lo que vaya es a complicar el estado de salud de la economía, es decir, que se vaya generando o acercando más el tema de un freno brusco al crecimiento económico y luego pasemos al tema de la recesión. Esto sí no se ha descartado totalmente, hay una probabilidad entre el 40 y 50% de que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, entre en recesión justamente a principios del siguiente año. ¿Hace cuántos años no estábamos en una situación como esta? Ni siquiera en el 2000. No. En ninguna de estas crisis de la época moderna del mundo, las crisis financieras, se había hablado, sí había un tema de desaceleración, pero no de esta situación de recesión con los trimestres
meses consecutivos de caída, así como los cánones económicos o de la teoría económica lo dictan, ¿no? Los ciclos económicos. Pero otra de las implicaciones, Alejandro, es que al ver que el mundo podría frenarse, obviamente anticipan que habrá menor demanda. Y hoy el precio del cobre, por ejemplo, que es muy utilizado en la industria, está tocando su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Y esto, pues obviamente obedece a esta expectativa de que el freno pues va a influir en la demanda. Lo mismo está pasando con el petróleo y bueno, también justamente que está en un nivel menor a los $100 por barril. Y a esto hay que sumarle, Alejandro. ¿Cuánto amaneció? ¿98? En 98. Y bueno, también la mezcla mexicana ya está debajo de los $100. Ahorita vamos a platicar un poco sobre este tema. Sí, porque es una situación complicada cuando se subsidia de los excedentes. Totalmente. Porque se nos va a acabar ese colchoncito. Además de que ya no tenemos reservas. Exactamente. Y bueno, fíjate que también es interesante, Alejandro, porque en este contexto se suma el tema de Europa, con el desabasto que va a haber previsto justamente del gas ruso. Esto también hundió, y lo hemos platicado aquí, el euro, su moneda. Y hoy lo que está sucediendo es que tiene esta situación de la inflación y la respuesta monetaria, pues nos tiene a todos justamente muy atentos de lo que vaya a pasar en unos minutos. Y luego también te comento, fíjate, un dato interesante, esta telenovela de Elon Musk y Twitter. Ayer ya se hace la demanda formal ya de esta red social contra este empresario, el más acaudalado del mundo, y las acciones subieron, Alejandro. Fíjate, interesante. El compromiso que tiene Elon Musk es de comprarlas a $54 y andan en 34. Entonces los inversionistas dicen, si obligan justamente a este empresario a comprarlo, pues ahí va a haber una ganancia y hay que aprovecharla. Así es que interesante esta telenovela, te aseguro, va a continuar por varios meses. Y el tipo de cambio un poquito menos presionado en niveles de 20.77, ayer tocó un 20.92, ya estaba muy cercano al 21, también a la espera de los datos en Estados Unidos. Y si te parece, Alejandro, vamos ahora al plano nacional. Y es que fíjate que el Fondo Monetario Internacional recortó de nuevo su previsión de crecimiento para Estados Unidos a 2.3% este año, desde 2.9% que tenía apenas a finales del mes pasado. Esto por las recientes revisiones a la baja justamente del comportamiento de la economía de Estados Unidos del primer trimestre y de los gastos de los consumidores. Y sabes que el gasto del consumidor en Estados Unidos es responsable de 3/4 partes de su Producto Interno Bruto. Es una sociedad altamente consumista a la cual nosotros le enviamos, es nuestro principal socio comercial, y cualquier situación, por eso es importante destacar estos ajustes de las expectativas de crecimiento de la economía de Estados Unidos, por supuesto que nos debe de interesar en sobremanera. Estos últimos meses hemos vivido justamente, o hemos tenido un dinamismo con las exportaciones, pero hoy, si se frena ya, pues vamos a tener un poco de problemas aquí. Ya lo advirtió, de hecho, la industria automotriz, mi estimado Alejandro, donde el 90% de lo que se produce en México se va a Estados Unidos. Pues una situación complicada porque de por sí en México estamos teniendo problemas precisamente para el consumo. La mayoría de las familias apenas tienen para los productos de la canasta básica, están dejando de consumir ropa y en otros rubros. Agregado a eso, lo que pasa en Estados Unidos, pues estamos contra las cuerdas literalmente. Por supuesto, no se ve nada bien la expectativa y creo que es interesante también sumar que el Fondo Monetario Internacional en esta revisión incluyó nuevas previsiones de su evaluación anual que hace la economía estadounidense, donde fíjate que también destacó los retos de la elevada inflación en Estados Unidos y las fuertes alzas de las tasas de interés que justamente el Banco Central, como te decía, ha utilizado para tratar de controlar los precios. Y bueno, también te decía que por primera vez en 3 meses los precios internacionales del petróleo cotizaron debajo de $100 ante la combinación de la fortaleza del dólar, los recortes de la demanda de China, que es el principal consumidor e importador de crudo en el mundo, y el temor de la desaceleración económica mundial. La mezcla mexicana cerró en $91.30 y hay que recordar que el subsidio de la gasolina proviene justamente, como decías, de los ingresos extraordinarios que recibe el gobierno federal por la venta de petróleo, por lo que una caída por el freno económico va a complicar sin duda las cuentas nacionales. Así el panorama de lo que sucede y esta implicación global que tiene los indicadores financieros. Pues mira, todo esto mientras el presidente López Obrador estaba ya con el presidente Joe Biden y que iba a darle recomendaciones de la inflación y no sé qué, y la verdad es que poco o nada se tocó. Te decía que era bastante pretencioso decir hacer esta propuesta. En realidad es multifactorial lo que está sucediendo. Pero fíjate, Alejandro, rápidamente, la recomendación de inversión. Los trabajadores somos clientes de una Afore y prestamos poca atención de vez en cuando a la evolución de los ahorros.
que tiene justamente como principal objetivo crecer en el tiempo, ¿no? Es un plan de largo plazo para que cuando te retires tengas lo suficiente o por lo menos una parte para poder vivir. Lo que está sucediendo ahora es que las Afores, mi estimado Alejandro, no son ajenas a estas situaciones de volatilidad de los mercados financieros, no solamente nacionales sino internacionales, y hoy el tema de las minusvalías es un concepto que seguramente vamos a escuchar mucho porque esta ocasión es decir, estamos perdiendo en este ahorro, pero la situación es importante y la recomendación es no muevas tus recursos. Hay que verlo siempre a largo plazo. Aquí lo hemos dicho, lo volvemos a repetir. El largo plazo siempre va a pagar y va a pagar mejor. Así es. Pues muchas gracias, muy interesante, muy movido el tema de los asuntos económicos y ya 10 minutos para conocer este anuncio. Mañana hablamos y vamos a desmenuzar el tema de la inflación en Estados Unidos, mi estimado Alejandro. Gracias, que tengas buen día, Roberto. Al contrario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Y vamos a conocer cómo están los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo caen por debajo de los $100 por barril debido a la fortaleza del dólar, los recortes de la demanda en China, principal importador del crudo, y a los temores de una desaceleración económica mundial. Así el Brent cae 7.1% para venderse en los $99.48 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $96.42, una pérdida del 7.3%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleos descendió 7.77% para ubicarse en los $91.30 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.3%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 7.55%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 21 pesos con 35 centavos, el euro se ubica en 20,93, mientras que la libra se cotiza en los 24,85 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 0.59%, el Standard & Poor's cayó 0.92%, mientras que el Nikkei ganó 0.54%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Value Group Financiero con 8.48%, Grupo Financiero Banorte subió 3.12%, mientras que Cemex se incrementó a 2.93%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentra Aeroméxico con 5.82%, Banco Invex cayó 5.69%, mientras que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria retrocede 5.08%. Con información de Adrián Caloca, Heraldo Media Group. Bueno, y ahora es momento de ir a la primera parte de la información internacional. Ya está lista Gaby Tlaseca. Muy buenos días, Gaby. Le voy a mostrar estos videos que han sido revelados, la irrupción del asesino y la inacción de la policía en el tiroteo de la escuela de Uvalde, Texas. Esto el pasado 24 de mayo. En estas imágenes que vamos a empezar a observar, podemos ver cómo es que ingresó al colegio Salvador Ramos con un rifle semiautomático mismo con el que, recordemos, mató a 19 niños y a 2 maestras. Momentos sin lugar a dudas de terror. Luego se aprecia en este mismo video cómo un niño aparece en uno de los pasillos, se esconde detrás de una esquina y logra percatarse de lo que estaba ocurriendo, por lo que se aleja de inmediato. A ver, sigamos viendo este video. Minutos después, elementos policíacos arribaron al lugar. Sin embargo, las mismas grabaciones demuestran que las autoridades no actuaron por más de una hora. Los primeros disparos contra los oficiales se registraron a las 11:37 de aquella mañana,
Tuvieron que pasar 44 minutos y otros 4 rondas de tiros por parte de Ramos al alumnado para que la policía decidiera acercarse al salón de clase donde se encontraba el homicida. Todavía media hora después fue cuando los oficiales confrontaron al joven de 18 años que fue abatido. Así esta historia que, bueno, se acaba de revelar a través de estos videos de los ojos de estas cámaras el día de ayer. Pero mire, Arnulfo Reyes, maestro de 4º grado en esta escuela de Robb en Uvalde, Texas, narra y cuenta la historia de este trágico día, cómo vivió estos momentos en los que muchos luchaban por su vida. Escuchemos. A más de un mes de la tragedia en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, donde murieron 19 niños y 2 maestros, Arnulfo Reyes, un maestro de 4º grado de primaria, intenta recuperarse de las heridas que sufrió ese día y de los 78 minutos de terror que duró este tiroteo. Su brazo atravesado por una bala y su espalda baja baleada le recuerdan los gritos de terror de los niños y las imágenes de los cuerpos despedazados. Reyes recuerda que al escuchar los disparos provenientes del pasillo, inició el protocolo contra tiroteos que durante años habían estado ensayando. Le dijo a sus alumnos que se acostaran debajo del pupitre y se hicieran los dormidos, pero una sombra apareció en la puerta para dispararle y después fijar su objetivo en los pequeños. Let's go ahead and get under the table. Get under the table and act like you're asleep. As they were doing that, and I was gathering them under the table and told them to act like they were going to sleep, is about the time when I turned around and saw him standing there. Mientras estaba en su propio charco de sangre, sus estudiantes estaban callados, muertos o agonizando. Otros niños en un aula contigua todavía estaban vivos, pidiendo ayuda con una voz débil. El maestro se dijo a sí mismo que los agentes irrumpirían y los salvarían en cualquier momento. Sin embargo, los minutos pasaron y la ayuda no llegó. Media hora después, el tirador estaba sentado cerca de donde Reyes estaba tendido en el suelo. A los 3 minutos de que inició el tiroteo, la policía llegó. Sin embargo, Reyes describe en una entrevista la agonía que las víctimas sintieron a medida que los policías que estaban reunidos en el pasillo posponían entrar a los salones de clases donde el tirador estaba escondido. Esperaron cerca de 78 minutos en una respuesta demorada que una investigación de las autoridades indica que se complicó debido a la búsqueda de una llave y la decisión de intentar proteger la vida de los agentes en el lugar. Reyes había soñado con ser abogado. Encontró su vocación como maestro de primaria, los últimos 10 de ellos en la escuela primaria Robb. Cuando piensa en los alumnos que murieron en su clase ese día, la mayoría de ellos de apenas 10 años se encuentra recordándolos en vida. El atoso, al que le costaba dividir o multiplicar, el que vivía para el recreo. Vaya, vidas robadas a sus tan solo 10 años de edad. Para Heraldo Televisión, Gaby Tlaseca. Vaya historia la que narra este profesor, como la de muchos alumnos que lograron salvar la vida, pero que jamás podrán olvidar estos momentos. Y como cada semana es miércoles de encuesta, y en Noticias de la Mañana le preguntamos sobre la reunión entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en Washington, que estuvo, por cierto, marcada por el tema migratorio. ¿Crees que estos encuentros realmente materialicen cambios reales para los migrantes más allá de la diplomacia y la política? Los reactivos sí, no sé, o tal vez. La pregunta que lanzamos el día de hoy, Alex, ¿cómo la ves? Gaby, pues la verdad es que un tema más y de demagogia en torno al problema grave de la migración. Desde el gobierno del presidente López Obrador, las crisis en esa situación se han incrementado y no hemos visto que se atienda como amerita, que sea en mesas de trabajo multilateral, multifocales.
para pues realmente ir trazando una ruta. Son propuestas que yo veo que quedan allí solamente con buenas intenciones, pero que no logran ejecutarse al 100%. Así es, Alex. Bueno, acordemos que México dijo ayer que invertiría 1.500 millones de dólares en tecnología y seguridad fronteriza, que se suman, por cierto, a 3.400 millones de dólares que ya aporta el gobierno de los Estados Unidos. Pero a ver, ¿es un tema de dinero? ¿Es un tema de voluntad política? ¿Es un tema de corrupción? Vaya, ahí la pregunta para que el auditorio, por supuesto, nos diga qué es lo que opina. Regreso contigo. Gracias, Gaby. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Contratar un seguro en Inter.mx es muy fácil, pero ¿cómo sé cuál es la mejor opción? ¿Te enseño? ¿Qué tipo de cobertura crees que vas a necesitar? Obvio, necesito la amplia. ¿Viste cómo en Inter.mx le quitaron lo complicado a los seguros? Contrata el seguro de tu coche con un tap-tap. Cuidar el planeta está en nuestras manos. Recolectando y reciclando. Limpiando playas, ríos y lagos. Es momento de hacer conciencia y de unirnos. Porque con pequeñas acciones logramos grandes cambios. Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica. Con ustedes entonces tenemos sabores que suenan. Los rumberos, estos son agua de olas, en su versión granizado también, fría. Y esto es Llorando frente al mar. Hoy que duele la vida, no encuentro salida. La mejor medicina es llorarte frente al mar. Hoy abrir la botella, buscando respuesta y brindando las penas, llorando frente al mar. Llorando frente al mar. Llorando frente al mar. ¡Ah! Con una inversión superior a los 8 millones de pesos, construimos el Paseo Sabinal, un andador recreativo y sustentable, con ciclovía, área de ejercitación, bancas y luminarias solares. Con esto, se recupera la belleza natural del icónico río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez. Ven y disfruta de este espacio digno, seguro y familiar. Secretaría de Obras Públicas, Gobierno de Chiapas. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro, y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación, en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales. Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Cocina, entretenimiento y actualidad en un solo programa. Todo al estilo de Paulina Bascal. Yo seré tu guía en esta nueva aventura. Te espero en Al estilo de Paulina Bascal. Ya lo sabes, por el Heraldo Televisión. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Clínica Dental Dr. Alfonso Acescaso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Acescaso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Canal 8, Heraldo Televisión, un canal de Heraldo Media Group. Ya son las 7 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. Seguimos con más información porque, mire, este martes se registró un fuerte enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México e integrantes del cártel de Sinaloa que dejó 4 elementos heridos, uno de ellos de gravedad. La balacera duró poco más de media hora. 14 personas fueron detenidas y esta es la crónica de nuestros reporteros que estuvieron ahí en el momento de la balacera. Un grupo delictivo de Sinaloa dedicado a la distribución de droga y secuestros se enfrentaron contra la policía y este hecho dejó un saldo de 14 personas detenidas, 4 policías lesionadas, una de ellas de gravedad, además de 4 personas rescatadas tras permanecer privadas de la libertad. Fueron más de 30 minutos que duró el intercambio de balas sobre el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca, Colonia San Andrés Totoltepec. Los policías arribaron a una casa de seguridad que desde hace varios meses dejó de funcionar como restaurante y lucía abandonada. Una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre el secuestro de varias personas. Cuando los uniformados arribaron al inmueble, los delincuentes se postraron en las ventanas y las azoteas y desde ahí atacaron a los uniformados con armas de grueso calibre, como ametralladoras y un arma tipo Barrett. Los disparos alertaron a las personas que se encontraban en los alrededores. Pues empezamos a escuchar detonaciones y pues nos resguardamos alrededor de unos 40, pero fueron detonaciones fuertes. Pues nomás vimos a los policías cómo pasaban y se escuchaban las detonaciones. Y teníamos alrededor de unos 10 comensales, 12 comensales. A todos los resguardamos en la parte de atrás del negocio. En el lugar se desplegaron más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y uniformados de la Guardia Nacional. Apoyados con helicópteros, el despliegue policial llamó la atención de los automovilistas que circulaban por la zona sur de la ciudad. El operativo para la detención de los presuntos secuestradores duró más de hora y media y la circulación paralizó sobre la carretera. Incluso el jefe de la policía, Omar García Harfuch, llegó hasta el lugar en helicóptero. Se enfrentaron a estos delincuentes que, en cuanto los vieron, abrieron fuego en contra de ellos. Sus compañeros repelieron la agresión. Tenemos un compañero grave, 14 detenidos. De los delincuentes, 2 víctimas liberadas que tenían privadas de su libertad. Tenemos 10 armas largas aseguradas, incluyendo un Barrett calibre 50, una ametralladora de alto poder, 12 granadas, algo así, 3 armas cortas y bastante droga. En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que varios de los detenidos pertenecen a un grupo delictivo de Sinaloa y que desde hace al menos 2 meses se instalaron en el sur de la ciudad para la distribución de droga. Creemos definitivamente que es un grupo proveniente de Sinaloa, debe ser no quisiera especular, pero varios de los detenidos uno refirió ser de Culiacán, Sinaloa, otros refirieron ser del estado de Sinaloa, entonces todo indica que es un grupo criminal de esa zona. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia para investigarlos no solo por la venta de drogas, sino por la privación de libertad de 4 víctimas. Una de ellas fue secuestrada hace 20 días, las otras 3 durante la mañana de este martes. Con información de María Miranda y Javier Ruiz, Heraldo Televisión. Bueno, pues ahí está un hecho más de que los cárteles de la droga están con presencia aquí en la Ciudad de México. Hay que recordar la incursión de la Marina a la delegación, en ese momento delegación o alcaldía de Tláhuac, donde fue abatido el Ojos, uno de los narcotraficantes pues más pesados de la historia de la capital del país y que fue abatido, que tenía nexos con el cártel de los Arellano Félix. Y en tanto le cuento que la Fiscalía
de Tamaulipas obtuvo auto de formal prisión por homicidio calificado en contra de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada, Pedro J. Méndez, detenido el 5 de julio en Monterrey, lo que ocasionó múltiples bloqueos en la carretera Victoria-Monterrey para presionar a las autoridades y que el hombre fuera liberado. Sin embargo, se determinó que el imputado se queda en el penal de Reynosa 4 meses, lo que dura la investigación complementaria. Y sobre el ataque armado que se registró el 28 de junio en un centro de salud de Puebla, donde se llevaba a cabo la jornada de vacunación, ¿lo recuerda?, para niños de 5 a 11 años de edad. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, confirmó que fue detenido Raúl Nicolás, alias El Cholo, autor material del ataque que dejó 4 personas heridas. Por cierto, debo decirles que fue detenido en la madrugada, o ayer, ¿verdad?, el que disparó en contra de la persona que estaba ahí acompañando a su hijo en el centro de vacunación. Ya está detenido. No voy a dar datos, le toca a la fiscalía, solamente estoy revelando un hecho de manera inicial. Ya está detenido. Quien disparó allá en el centro de vacunación. Y mire, en Chihuahua, 6 personas, 5 mujeres, 5 hombres y una mujer, fueron ejecutados la tarde de este martes dentro de un domicilio de la capital por un comando armado que irrumpió en el predio. De acuerdo con los testigos, los criminales arribaron a bordo de una camioneta y tras el ataque los vecinos llamaron a las autoridades. Sin embargo, como casi siempre, los agresores lograron huir sin que hasta el momento haya personas detenidas por estos hechos. Y ahí mismo, en Chihuahua, las autoridades localizaron a un sujeto golpeado, amarrado a un poste y junto a él un arma de asalto tipo AK-47 y una cartulina con un texto que responsabiliza al hombre por el asesinato de una doctora y por violar a una mujer, por lo que trascendió que podría tratarse de Juan N., el presunto asesino de la doctora Maciel Mejía Medina, ejecutada el 11 de julio en su domicilio en el municipio de Bocoina. Sin embargo, la Fiscalía Estatal aún no ha confirmado la información. Y en más información, la Fiscalía de Morelos investiga la presunta agresión de la que habría sido víctima la actriz Mónica Dossetti por parte de su hermano, el director de telenovelas José Dossetti. Las imágenes de la agresión se difundieron este lunes, por lo que el fiscal Uriel Carmona Gándara visitó el domicilio de la actriz. El funcionario explicó que en las próximas horas determinarán si se procede con una judicialización en contra del presunto agresor. Mónica está retirada del mundo del espectáculo porque padece de esclerosis múltiple, enfermedad que le impide tener movilidad. 3 rescatistas fueron detenidos por las autoridades capitalinas como presuntos responsables por la desaparición de Alexis de Jesús Azámar, estudiante de psicología de la Universidad Autónoma de México, quien fue localizado sin vida el 4 de junio en la carretera México-Puebla. Mi compañero Luis Pérez Cortad nos presenta los detalles. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 3 presuntos rescatistas de una ambulancia Patito fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición de un estudiante de la UAM Xochimilco, Alexis de Jesús Azámar Salomé, la madrugada del pasado 29 de mayo. Cristian Rafael N., Santos David N. y Brian Alejandro N. fueron señalados por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particular agraviado. La noche del 28 de mayo, Alexis Jesús Azámar Salomé salió de su casa en Valle de Chalco para ir a una fiesta en la Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. La madrugada del 29 de mayo, la víctima compartió con un familiar directo su ubicación, misma que se encontraba en las calles de Topacio, en el centro histórico. Desde entonces se desconoció su paradero, por lo que familiares reportaron su ausencia al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la investigación de desaparición cometida por particulares. Cuyo agente del Ministerio Público
inició la carpeta de investigación correspondiente, activó los protocolos para su búsqueda y emitió el fotovolante respectivo. Como parte del protocolo, una célula de la Dirección General de Atención a Víctimas entabló contacto con los familiares para brindarles contención emocional y acompañamiento, así como para ofrecer asistencia jurídica. El 1 de junio, la Universidad Autónoma Metropolitana exigió a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con Alexis de Jesús Azamar Salomé. Sin embargo, el 4 de junio, Alexis, estudiante del quinto semestre de la licenciatura de Psicología en la UAM, fue hallado muerto en la carretera México-Puebla, municipio de Chalco, Estado de México. En un mensaje a medios, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó: con el apoyo de las cámaras de C5, se observó la llegada de una ambulancia privada, misma que probablemente realizó el supuesto traslado al Hospital Regional de Zaragoza. Sin embargo, la unidad no se detuvo ahí y la última imagen del vehículo fue captada sobre la autopista México-Puebla. Sobre esa unidad vehicular, es fundamental señalar que luego de los hechos, la ambulancia fue modificada en su cromática para buscar evitar que fuera identificada por las autoridades. Los 3 supuestos rescatistas de la ambulancia Patito acusados fueron trasladados al reclusorio preventivo Varonil Norte, donde quedaron a disposición del juez que lo requirió, quien definirá su situación legal. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado. Cambiemos de tema. Mire, ya le había comentado al inicio del programa sobre la gira de trabajo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador por Washington. Para abundar más en el tema, me da gusto saludar, como cada miércoles, a Lila Abed, analista internacional, directora adjunta de México Institute y colaboradora de este espacio. Lila, muy buenos días, ¿cómo te va? Alejandro, muy buenos días, como siempre, un gusto estar aquí. Bueno, pues tenemos la oportunidad de tenerte hoy específicamente para conocer tu opinión sobre los ecos de la reunión de ayer. Sí, pues fue una reunión sumamente importante, creo que surge después de este boicot que hizo el presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas. Entonces fue un intento por parte del presidente Joe Biden, primero que nada, de mandar una señal de que la relación bilateral es estable, de que funciona y de que hay una cierta confianza entre mandatarios. En sus declaraciones iniciales, el mandatario estadounidense dejó claro cuáles son las prioridades de su gobierno. Entre ellas mencionó que han otorgado más de 300,000 visas H-2 a mexicanos, a estos migrantes trabajadores temporales el año pasado. También mencionó que se han invertido más de $3,000 millones para modernizar la infraestructura fronteriza y cómo quiere combatir la trata de personas, la violencia, el narcotráfico que ocurre en torno al contexto migratorio. Y también mencionó la cuestión del fentanilo, que es muy importante para Estados Unidos debido a que ha causado una crisis de salud pública con más de 100,000 muertes por sobredosis en el año 2021. Ahora, por parte del presidente López Obrador, sus 5 puntos parecieron que no lograron pues tener mucha importancia dentro de la Casa Blanca, porque a pesar de que anunció estos 5 puntos que según el mandatario mexicano iban a reducir la inflación, en mi opinión no creo que estaban dirigidos hacia reducir la inflación, aunque varios de ellos fueron un poco interesantes en el sentido de que le prometió al presidente Joe Biden garantizar abasto de gasolina en la frontera norte, también le ofreció más de 1,000 kilómetros en la frontera de gasoductos para que puedan transportar gas de Texas a otros estados, también reducir aranceles y otros temas regulatorios, pero si vemos el comunicado final que publica la Casa Blanca, Alejandro, en realidad parece que el presidente Joe Biden descartó en términos generales los 5 puntos que mencionó el presidente López Obrador en la oficina Oval y sí compromete a México en otros aspectos, particularmente en inversión fronteriza, en temas de seguridad, en donde en este punto me parece que la relación bilateral está pasando por un momento de muy poca confianza entre las agencias en materia de cooperación de seguridad en ambos lados de la frontera, pero también hay otras disposiciones como en temas de cambio climático, por ejemplo, donde dice que México y Pemex, en amplia cooperación con Estados Unidos, van a trabajar juntos para reducir ciertas operaciones de gas
en mar y tierra, al igual que petróleo, y también identificar proyectos de inversión. Creo que esto es sumamente importante, no solo porque el tema del cambio climático es uno de los pilares de la política exterior del presidente Joe Biden, sino porque también hay más de 10,000 millones de dólares de inversión estadounidense en México, en el sector energético, que están amenazados por las distintas políticas energéticas del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, aunque vimos muchas sonrisas, aunque vimos una disposición positiva por ambos líderes en la oficina oval, en la foto salen muy sonrientes, creo que a puerta cerrada y en privado se tocaron temas muy sensibles y esto lo vemos reflejados en el comunicado oficial. Así es, lo importante y lo sustancioso, yo creo que no está expuesto ahí, será lo que se dijo en corto. Hay que recordar pues el tema de las empresas estadounidenses y sus inversiones, de lo que se ha quejado, el perfil con el que se ha manejado el embajador de los Estados Unidos en México y quien pues pasó desapercibido en esta gira. Es decir, a simple vista parece, de acuerdo a lo que tiene el comunicado, que hubo una relación amistosa, pero en los términos diplomáticos que tú conoces muy bien, el trato que le da el presidente de los Estados Unidos a López Obrador al recibirlo en el Salón Oval y no en los jardines, todo esto, ¿qué te deja a ti? Es una visita de trabajo y creo que también había un poco de resentimiento por parte del presidente Joe Biden tras esta decisión del presidente López Obrador, primero de no asistir a la Cumbre de las Américas, pero también de pedirle a otros líderes de América Latina que tampoco fueran, debido a que no se le extendió una invitación a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Creo que el presidente Joe Biden es un líder y un gobernante con una amplia experiencia diplomática. Fue vicepresidente 8 años, senador por Delaware, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Vamos, no estamos hablando de un trato como nos esperábamos por ejemplo, de un Trump. Vamos, Biden es un diplomático de cepa y le iba a dar el trato que se merece a un mandatario como de México, ¿no? Como de cualquier otro país. Pero creo que sí hay temas y todavía existen desafíos y roces en la relación bilateral que se tienen que solucionar y creo que los distintos compromisos que vienen dentro del comunicado lo reflejan. Es decir, a pesar de que el presidente López Obrador trató de llegar con un plan de 5 puntos contundentes que según él se iban a traducir en acuerdos oficiales, lo que demuestra la Casa Blanca es que no fue así. Tomó varios componentes muy generales de lo que dijo el presidente López Obrador, pero si lees a detalle el comunicado, vienen otras cuestiones que ni siquiera el presidente López Obrador mencionó durante sus declaraciones en la oficina oval. Entre ellas, por ejemplo, me parece muy importante y a veces uno lo lee muy rápido y no lo toma como una cuestión de relevancia, pero al principio del comunicado lo primero que dice es que están comprometidos ambos países a los valores democráticos que van a defender el crecimiento inclusivo, la transparencia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, como valores fundamentales que rigen la relación bilateral. Y creo que el presidente Joe Biden ha sido muy cauteloso durante estos últimos años de no ser tan crítico de las distintas medidas antidemocráticas que ha implementado el presidente López Obrador, porque Biden sabe que necesita forzosamente la cooperación de México para frenar el flujo migratorio, pero los resultados no han sido positivos. Siguen incrementando el número de personas que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, más de 1.7 millones de detenciones en el año fiscal 2021. En el año fiscal 2022 se está proyectando que vayan a haber más de 2 millones de detenciones. Es decir, es posible que con esta mención de los valores democráticos y con todos los otros temas que aborda el comunicado de Estados Unidos, que el presidente Joe Biden deje a un lado, no a un lado, pero que no sea la única prioridad la migración, sino que ahora Estados Unidos se puede meter en otras materias en la relación con México, que ya lo han hecho miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas, donde han expresado sus preocupaciones por el declive democrático en México, por la falta de libertad de expresión, por el asesinato a los periodistas, por el acoso a la oposición política de Andrés Manuel López Obrador, por
por las amenazas que hay en el sector energético a inversiones estadounidenses. Vamos, hay una amplia gama de cuestiones que todavía quedan por resolverse y que se han quejado mucho en Estados Unidos por lo que está ocurriendo en México, y que hay que ser muy claros. Dentro del Tratado de Libre Comercio del TEMEC hay distintos mecanismos para presionar a México en temas comerciales y económicos si sigue violando las distintas disposiciones y capítulos de este Tratado de Libre Comercio. Muy bien, Lila Abed, muchas gracias por tu análisis. Yo me quedo, entre otras cosas, entonces, con esas comillas de comprometerlo a los valores democráticos, lo cual parece pues el cobro de la factura en relación al boicot de la cumbre pasada. Que tengas muy buen día y te mandamos un abrazo desde aquí. Otro de vuelta. Muy buenos días, Alejandro, y un saludo a todo el público. Y ahora es momento de ir a la información deportiva porque ya está aquí mi querido Juan Miguel Alonso. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Vamos a arrancar con la información deportiva. El día de hoy se va a dar a conocer la guillotina que va a pasar en selecciones nacionales. Parece que se va a destituir a Gerardo Torrado, director general deportivo de la selección mexicana, a Ignacio Hierro, director deportivo de la selección mexicana, a la directora técnica de la rama femenil, a Mónica Vergara, al igual que a Luis Pérez, el director técnico de la Sub-20. ¿Por qué? Por el fracaso que tuvieron ambos técnicos en este premundial de la CONCACAF. Ninguno logró calificar ni al mundial que se va a llevar el próximo año en Australia y Nueva Zelanda el femenil y en Indonesia el varonil, ni a los Juegos Olímpicos del 2024. Será John de Luisa el que dé una conferencia de prensa el día de hoy donde anuncie lo que les estoy platicando. El día de hoy arranca la jornada número 3 entre el América y el Toluca. Esto es por los pendientes que tienen las Águilas del América más adelante con equipos de su altura, ¿no? Contra el Manchester City, contra el Chelsea, contra el Real Madrid. El día de hoy a las 9 de la noche se llevará a cabo el primer partido de la jornada número 3. El América enfrenta al Toluca. Prepara su presentación esta noche en el juego ante el Celta de Vigo. Los Pumas, que podría ser que anuncien la llegada del bombazo Dani Alves. Todavía no hay nada oficial, espérense a que lo haga oficial los Pumas. El día de hoy enfrentan al Celta de Vigo en punto de las 8 de la noche en el Estadio Universitario. Vamos a ver si llega Dani Alves, nada más faltaba la palomita de Tite. Vamos a ver si el máximo ganador en la historia del fútbol juega en la Liga MX. Y ahora nos vamos con información de Orbelín Pineda, que no va a jugar con el Celta de Vigo, obviamente, pero va a tener oportunidad en el AEK de Atenas, que dirige Matías Almeida. El jugador mexicano le dijo que no a Chivas para seguir con su sueño de ser un futbolista internacional y estará jugando en la Liga de Grecia. Y ahora nos vamos con el Barcelona, que ya le tiene miedo al Real Madrid, se está armando hasta los dientes, y llega Rafinha de Leeds United. Ya venían siguiendo a este jugador desde la temporada pasada. Se suma a los dos refuerzos que ya tenían, que son Frank Kessié y Andreas Christensen. El Barcelona, que no ganó nada la temporada pasada, se está preparando para darle una buena batalla al Real Madrid. Nada más 58 millones de euros fijos le van a dar al futbolista. Y ahora nos vamos con entretenimiento con Gonzalo Lira, del otro lado del estudio. Gonzalo. Mira, la bajamos así y esto es todo. ¡Vámonos! Buenos días, ¿cómo están? Uy, no, qué bárbaros. A ver, va otra vez. 3, 2, 1. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Y yo sé que se van a poner de mejor humor porque vamos a empezar hablando de Zendaya. ¿Quién no es fan aquí de Zendaya? Uy, dice aquí el Alex. Zendaya porque ha hecho historia una vez más en los Emmy. La estrella de Euphoria, esta serie de HBO, logró otra hazaña al obtener su segunda nominación al Emmy por su papel en este drama de HBO, convirtiéndose en la actriz joven pues con más nominaciones y la más joven pues en tener una nominación en la historia de los premios de la televisión. La actriz, que tiene nada más 25 años, casi la edad de Juan Miguel, que ya cumplió sus 18, también se convirtió en la productora nominada más joven, ya que fue productora ejecutiva
de esta misma serie Euphoria, que bueno, HBO tiene un montón de nominaciones al Emmy, al igual que Netflix por ahí, y las plataformas en general están arrasando. Y hablando de series, pero ya un poquito más cerquita de nosotros, ¿no? La Región 4, se lanzó el tráiler de la bioserie de María Félix. Por fin salió a la luz después de que se informara hace unos meses que ya estaba en proceso su realización. Sandra Echeverría y Jimena Romo están a cargo de darle vida a la doña en diferentes etapas de su vida. La emblemática María Bonita llega a la pantalla chica este año por streaming a través de ViX. La vida de esta actriz que conquistó con su inigualable belleza es contada de principio a fin, desde su infancia, con sus vivencias que son descritas en una serie original, como lo decía, de la plataforma de ViX Plus. Y bueno, BTS que no deja de darnos de qué hablar, a pesar de que se supone que están retirados, quieren que uno siga trabajando a costillas suyas. Y es que después de que anunciaran su descanso grupal, BTS anunció ahora que tendrá una colaboración con Disney Plus y lanzarán su propia serie y una película exclusiva a través de esa plataforma. La serie llevará por nombre BTS Monuments, los monumentos BTS Beyond the Stars, más allá de las estrellas, y mostrará la historia del grupo de K-pop durante estos 9 años de carrera. Desde su debut hasta su posición actual, o sea, le están compitiendo a la de María Félix, básicamente, e incluirán historias de vida, un montón de cosas de su vida diaria, de sus conciertos, etcétera, etcétera, que si lo voy a ver, mire, aunque yo no quiera, lo voy a tener que ver para que se los platiquemos por aquí. Pero mientras tanto, en lo que se estrena todo esto, yo voy contigo, Alex, al otro lado del estudio. Gracias, Gonzalo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Jalisco Talentland 2022 abre sus puertas. Acepta los desafíos de cada una de sus tierras temáticas: blockchain, business, iron, health, creative, developer y Metaverse Land. Escucha a los mejores speakers de Latinoamérica. Acepta los retos, vive la mejor final de DJs y haz que tu talento explote. Te esperamos del 20 al 24 de julio en Expo Guadalajara. Adquiere tu entrada en www.talent-land.mx. Nos volvemos a reunir. Al principio es algo que pasa desapercibido. Un rayo de sol, una mirada. Ya no es solo un recuerdo. Ahora es un sentimiento. Te hace sentir cómodo. Te reconforta en los malos tiempos. Te dice quién eres y hacia dónde vas. Es hermoso. ¿Tú también lo sentiste? Puerto Peñasco, un lugar para recordar. Funny how you can run a loop, but end up somewhere new. Blast on, blast off, with positive energy for body and mind. ASICS. Sound mind, sound body. El deporte motor en su máxima expresión, con la mejor información en una sola página. Enciende motores y arranca en el nuevo portal del automovilismo. 0 a 100, nacidos para correr. Visítanos en www.de0a100.com.mx. Nunca imaginé extrañar tanto un lugar. Hoy que estoy aquí, frente a estos escenarios, puedo admirar al fin sus colores vibrantes. La calidez de su gente me hace sentir bienvenida, mientras pruebo los sabores de su cocina y conozco a personas entrañables.
Clínica Dental Dr. Alfonso Aces Caso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Aces Caso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Contratar un seguro en Inter.mx es muy fácil, pero ¿cómo sé cuál es la mejor opción? Te enseño. ¿Qué tipo de cobertura crees que vas a necesitar? Obvio, necesito la amplia. ¿Viste cómo en Inter.mx le quitaron lo complicado a los seguros? Contrata el seguro de tu coche con un tap-tap. Soy Darío Celis y te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Tiempo de Negocios, en donde encontrarás la información más importante de negocios, economía y finanzas, aquí por Heraldo Televisión. Canal 8, Heraldo Televisión, un canal de Heraldo Media Group. Gracias por continuar con nosotros. Este es un resumen informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa su gira por Washington, Estados Unidos. Este martes se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris para después sostener un encuentro con su homólogo Joe Biden, donde abordó diversos temas de interés en la agenda bilateral. La tarde de este martes se registró un enfrentamiento en San Miguel Topilejo entre integrantes del crimen organizado y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 14 personas fueron detenidas, quienes fueron identificados como integrantes del cártel de Sinaloa. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, designó como nueva presidenta del Consejo Nacional para prevenir la discriminación a Claudia Olivia Morales Reza, primera mujer indígena en ocupar el cargo. Encinas señaló que la CONAPRED comienza una nueva etapa y reconoció al personal de dicha institución. Hace unos momentos nos acompañó en el estudio Roberto Aguilar, especialista en finanzas, para hablarnos sobre los precios internacionales del petróleo, pues se cotizó debajo de los $100 ante la combinación de la fortaleza de la moneda estadounidense, los recortes de la demanda en China, principal importador del crudo, y al temor de una desaceleración económica mundial. A más de un mes de la masacre en la primaria de Uvalde, Texas, fueron difundidas las grabaciones de las cámaras de seguridad en donde muestra el actuar de los agentes mientras el tirador asesinaba a 19 menores y 2 maestras al interior de los salones de clase. Muchas gracias por seguir con nosotros. Saludo con mucho gusto a Ken Smith, ex jefe negociador del TEMEC y socio en el espacio Agón, para platicar sobre el impacto que tendrá la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Bienvenido, Kenneth. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Qué gusto estar contigo. Bueno, pues haciendo aquí un análisis, los ecos de lo que ha sido la visita del presidente, por lo menos en su primer día, relacionado precisamente a los asuntos económicos. ¿Qué valoración tiene en primera instancia? Mira, yo diría que hay elementos muy positivos y al mismo tiempo otros más en materia económica donde se podría haber profundizado. Me parece positivo de entrada que se reúnan los mandatarios. Esto era muy necesario después de lo que sucedió en la cumbre de líderes, la cumbre de las Américas en Los Ángeles, en donde no asistió el presidente López Obrador. Yo creo que es muy importante que México y Estados Unidos trabajen con los diferentes mecanismos de cooperación que están en vigor, como el diálogo económico de alto nivel,
para cooperar en materia de enfrentar la crisis alimentaria y la crisis de precios energéticos que tenemos a nivel mundial y que afectan nuestra región. Yo creo que algunos de los aspectos positivos fue, por ejemplo, el programa para comprar alimentos para la gente más necesitada en México, este programa donde México comprará más de 20,000 toneladas de leche en polvo, 1 millón de toneladas de fertilizante. Todos esos son elementos positivos. Los anuncios de inversión para modernización de la frontera, habrá que ver de dónde sale ese dinero, de dónde va a salir el presupuesto para esa inversión, más de $1,500 millones que se está comprometiendo del lado mexicano. Y un aspecto positivo también fue refrendar o de alguna manera ratificar que la base de la competitividad en América del Norte es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Eso es muy importante. Donde ya sabremos más adelante qué pasó a puerta cerrada es justamente en relación con el TEMEC, cómo se abordaron los temas de los irritantes comerciales. Es decir, para de verdad aprovechar como es debido el TEMEC, es importante que se resuelvan los irritantes comerciales en materia energética, en materia agrícola, en materia automotriz, donde Estados Unidos está mal interpretando las reglas de origen. Entonces, todos esos aspectos técnicos van a ser muy importantes. Ya veremos qué sucede con los equipos de trabajo en la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus contrapartes para tratar de a la brevedad encontrar soluciones a estos aspectos importantes en materia de comercio internacional. Si bien era una reunión programada precisamente derivado de lo que fue la Cumbre de las Américas y que parecía pues parte de un reprendimiento que iba a tener el gobierno de Joe Biden en contra del gobierno mexicano, pues ¿en qué contexto se da, no? En el tema de la inflación, no solamente en México y Estados Unidos, que se vive una situación preocupante, sino pues a nivel internacional, en donde el dólar pierde por primera vez peso frente al euro. ¿Cómo ve esa situación? Sí, justamente enfrentamos una crisis a nivel internacional que va a continuar. Hay que darnos cuenta que primero tuvimos la pandemia del COVID, que llevó a una desaceleración económica muy importante en nuestra región. No hemos salido del todo de la pandemia, pero se avecina además una posible recesión en Estados Unidos que le puede pegar fuerte a la economía mexicana. Entonces, esto combinado con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el incremento de precios tanto en los commodities energéticos como en granos, pues están causando crisis a nivel internacional, y justamente en estos momentos de crisis es muy importante que el mensaje que salga de esta reunión de mandatarios de Estados Unidos y de México es justamente que debemos profundizar la integración en América del Norte. Es decir, no hay que caer en la tentación del proteccionismo. Hay impulsos proteccionistas en Estados Unidos en contra de las importaciones agrícolas mexicanas, estas políticas de Buy American, donde se va a favorecer únicamente a la producción en Estados Unidos en detrimento de la producción canadiense mexicana, y obviamente algunos de los irritantes comerciales donde México no está cumpliendo con el TEMEC en energía o en agricultura. Hay que limpiar eso de la mesa. Hay que trabajar en preparar lo que va a ser la revisión del TEMEC en el 2026. Recordemos que hay una revisión integral ya programada, establecida en el tratado, que no existía en el Telecán y que permite revisar de manera integral cómo se está implementando el tratado y sobre todo qué se puede mejorar y qué se puede renegociar. Y ahí es donde México debe ser muy proactivo en identificar las áreas que se quedaron en el tintero en la negociación original del TEMEC, sobre todo por renuencia de la administración Trump, en temas como movilidad laboral, que también se tocó en la reunión del día de ayer, la economía digital, disposiciones sobre cómo combatir los efectos del cambio climático, políticas de equidad de género. Todos estos elementos se deben ir preparando desde ahora, utilizar esta plataforma que ya establecieron los líderes en su conversación a partir del día de ayer y construir lo que va a ser una mejora, un fortalecimiento del TEMEC, que ese debe ser el objetivo. Pero para eso tenemos que quitar de la mesa los principales irritantes comerciales. Digamos que entonces hasta ahora lo expuesto y lo que se ha dado a conocer de manera pública en común acuerdo, pues no hay cambios sustanciales, decisiones que sean tan determinantes para el tratado, sino más bien para atender coyunturas, ¿no? Como el programa de compra de alimentos, el tema de los fertilizantes, es prácticamente atender esta emergencia que se está viviendo de manera inmediata.
Por un lado está obviamente la situación de crisis, la cooperación que se requiere en una situación de emergencia, como bien señalas. Por otro lado, hay ciertos elementos que hay que ver cómo se traducen en acciones concretas. Un tema importante, además de la compra de alimentos, que es en esta situación, digamos, de emergencia para la gente que más lo necesita en México, también señaló el presidente López Obrador la importancia de implementar regulación para agilizar el comercio de alimentos. Y eso es muy importante porque tenemos 0 arancel en alimentos entre México y Estados Unidos. Es decir, lo que se mencionó ayer de reducir los aranceles no va a tener un impacto inmediato o de alguna manera en la situación de la inflación de alimentos entre México y Estados Unidos, porque los productos que se comercian entre México y Estados Unidos ya están libres de arancel. Aquí estamos hablando de aranceles hacia otros países del mundo. Por lo pronto, Estados Unidos no le ha entrado a los grandes acuerdos comerciales como el TPAT, del cual se salió el presidente Trump, el Acuerdo Transpacífico. No hemos visto un movimiento de la administración Biden para entrar en ello. Y lo que sí puede ayudar es si en México dejamos de lado posiciones ideológicas, por ejemplo, en contra de los organismos genéticamente modificados, la biotecnología agrícola, donde le estamos cerrando el acceso a los productos estadounidenses. Y lo que señaló ayer el presidente López Obrador es importante. Si de verdad queremos que fluyan los productos alimenticios entre los dos países, tenemos que limpiar esos aspectos de la regulación en México que están obstaculizando el acceso de productos estadounidenses muy importantes para nuestro país, para la alimentación de los mexicanos y para la agricultura. Y por otro lado, Estados Unidos tiene que dejar de lado esta presión proteccionista de los estados de California y Florida que buscan frenar el acceso de frutas y hortalizas. Esperemos que eso se traduzca en acciones específicas y en cambios regulatorios en México que permitan la entrada de estos productos agrícolas estadounidenses. Sí, 2 cosas antes de despedirnos. ¿Qué puede esperar México de la reunión que tenga el presidente hoy con empresarios estadounidenses? Y si lo que hemos platicado junto con lo que se llegue al acuerdo entre el gobierno mexicano y el empresariado de aquel país va a ser determinante para la reunión de alto nivel que se va a tener el próximo mes de septiembre. Sí, definitivamente es una reunión importante. Me parece muy positivo que haya esta reunión con el sector privado. Obviamente del lado estadounidense se pondrán sobre la mesa todos los temas relativos los intereses al impacto en inversión, por ejemplo, en el sector energético en México, la situación del sector agrícola, los temas laborales. Yo creo que es muy importante que haya una reunión en paralelo que se está llevando a cabo, que es el mecanismo de cooperación empresarial entre México y Estados Unidos, el denominado US-México CEO Dialogue. Lo importante aquí es que las recomendaciones que haga el sector privado, tanto de Estados Unidos y de México, se traduzca en acciones concretas por parte de los dos gobiernos. Y digamos, es la clave para el funcionamiento de estos mecanismos de cooperación, pero me parece positivo que se reúnan. Pues sí, va a ser interesante. Y ya nada más por último, y no perder de vista que pues recientemente, hace unos días, el presidente López Obrador envió a la representante de la Secretaría de Medio Ambiente a interponer una denuncia en contra de una empresa estadounidense que explota los recursos naturales en Quintana Roo para las carreteras en Estados Unidos y que seguramente esos son los temas que no nos enteramos, pero que se tratan tras bambalinas. Sí, mucho se habla, por ejemplo, de la protección de los derechos de los trabajadores y los casos que se han puesto sobre la mesa, pero el sector ambiental es fundamental. En el TEMEC hay compromisos muy específicos sobre calidad del aire, utilizar la regulación para proteger el medio ambiente y en ese sentido llevar a cabo manifestaciones de impacto ambiental en los proyectos grandes de infraestructura. Por un lado, el presidente López Obrador señala esta violación de la empresa, se tendría que demostrar si en efecto hay una violación en ese sentido. Y por parte de Estados Unidos presentaron hace poco un reporte específico sobre las posibles violaciones de México a los compromisos ambientales del TEMEC. Entonces, esto es algo que se seguirá discutiendo primero a nivel técnico y si procede alguno de estos, digamos, irritantes que se están poniendo sobre la mesa, sobre todo la queja de Estados Unidos de que en la construcción del Tren Maya o de Dos Bocas no ha habido manifestaciones de impacto ambiental que se han seguido en México conforme a nuestra ley, pues esto podría complicarse y convertirse en casos de solución de disputas. Esperamos que eso no suceda. Kenneth Smith es jefe negociador del TEMEC y socio del Espacio Agón. Muchas gracias por haber platicado con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Estoy a tus órdenes. Buen día, hasta pronto.
Vamos a pasar a otros temas porque integrantes del Partido Revolucionario Institucional presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de la República en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por el delito de violencia política de género. Estos son los detalles. Este lunes, 35 diputadas federales del PRI, acompañadas de su dirigente nacional Alejandro Moreno, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por violencia de género. De la violencia política contra las mujeres, esta violencia digital es inadmisible, es imperdonable. Esto no se puede tolerar, tiene que tener las penas y las sanciones más severas que establezcan los códigos penales y civiles para que verdaderamente haya un ejemplo. Esta acción legal se da después de que la gobernadora asegurara tener material íntimo de las legisladoras priistas. En conferencia, tras la presentación de la denuncia, anunciaron que también pondrán una queja en todas las oficinas estatales de derechos humanos del país, además de que se hará una denuncia ante organismos internacionales. Las diputadas también interpondrán una denuncia en contra del acoso que han recibido en redes sociales por diversas figuras públicas. Se harán las renuncias correspondientes en lo particular contra los agresores que están plenamente identificados. Las denuncias. Es por ello que en pleno uso de nuestros derechos políticos y ciudadanos, hemos acordado las diputadas federales del PRI, respaldadas por nuestra dirigencia y por nuestra coordinación, iniciar una denuncia ante la Procuraduría General de la República por delitos de violencia política en razón de género. Horas más tarde, la gobernadora de Campeche respondió al dirigente nacional del PRI y aseguró que no ha incurrido en ningún delito. Yo solo dije que a Alito no le manden sus fotitos, pues su amor no es verdadero. Y que algunas diputadas, pero no sé por qué hicieron tanto enredo y ahora resulta que Alito es abogado bendito y maten al mensajero. Así aumentan las tensiones entre Alejandro Moreno y Laida Sansores. Alberto Valiente, Heraldo Televisión. Y hablando de Laida Sansores, le cuento que la gobernadora de Campeche dio a conocer un nuevo audio en el que se vincula al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en una presunta conversación con Marco Cortés, dirigente del PAN. ¿Qué le dice? Pues que él, Alito Moreno, va a seguir en el PRI hasta el 2024. Esto a pesar de que él tiene que dejar la dirigencia del partido en 2023 y que no le importan las quejas para dejar de dirigir el partido. Qué bueno que te veo, porque puta, luego uno no sabe y luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos andan allá afuera. No, que si no hay resultados, electo 4 años, yo me quedo aquí, lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene. O sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también. Es el otro año. Y es el otro año, entonces pues, vamos a construir. Y lo registro. Te voy a anotar mi celular. Ahorita anota mi celular para que me mandes WhatsApp. Sí, a ver, mándame un WhatsApp y tú, Alito, soy Homero, y yo siempre contesto 24 horas hoy, cualquier tema de Tamaulipas, hoy es me puedes mandar, yo contesto todo. No, mi marco, 55. 55. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Ok. Te mando yo ahorita un ratito un WhatsApp. Sí, pero mándamelo, me lo pone mi querido notario. Ahí te encargo. Presidente. Marco, Rojas con todo. Te lo dije. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Pasen por acá? Sí, con plazo. Bueno, pues así la coalición de Va por México. Ahora vamos con parte de la segunda información internacional con Gaby Tlaseca, que ya está lista. Adelante, Gaby. Así es, Alex, tenemos más información del mundo en esta segunda entrega. Tras las protestas del fin de semana en Sri Lanka, aquí le hemos narrado todo lo que ha sucedido, en la que miles de manifestantes irrumpieron en la casa presidencial de dicho país asiático. El mandatario Gotabaya Rajapaksa ya abandonó el país en compañía de su esposa y sus guardaespaldas. Se comunicó que abordó un avión en el aeropuerto internacional de Colombo con dirección a las Islas Malvinas, en lo que anticipa pues obviamente su dimisión, que yo ya la había anunciado desde ayer, será oficial este miércoles.
Mientras tanto, autoridades de los Estados Unidos rechazaron la solicitud de visado que realizó justamente el aún presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, que busca rehacer su vida tras abandonar su nación, que atraviesa, por cierto, la peor crisis desde 1948 a consecuencia de las decisiones del mandatario que tienen a la isla al borde de una emergencia sanitaria y también económica. Cabe mencionar que Rajapaksa tenía las nacionalidades tailandesa y estadounidense, pero tuvo que renunciar a esta última, que no le gustó por supuesto nada, ahora que lo necesita para poder ser presidente de Sri Lanka. Y en cuanto a los apoyos que sigue recibiendo Ucrania en el día 140 de la guerra por parte de los aliados de Occidente, ahora fue Estados Unidos quien volvió a anunciar un envío de dinero a Volodymyr Zelensky que asciende a los $1.700 millones para que no pierdan la guerra, bajo esta excusa. Esta cantidad, que forma parte de un paquete de ayuda por $7.500 millones, será utilizada para seguir operando hospitales, escuelas, además de pagar salarios a muchos trabajadores de diversos sectores. Pero no hay dinero que alcance en una guerra que al día de hoy, a los 140 días, no se ve que llegue a su fin. Y Maher al-Agal, líder del grupo terrorista del Estado Islámico en Siria, murió durante una operación llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el mando central de la Unión Americana. Al-Agal también era uno de los 5 jefes principales de este grupo yihadista, por lo que entre sus últimas misiones se dedicó a fortalecer su organización más allá, por supuesto, de Sri Lanka e Irak. Siria. Raul helped build this organization with the understanding that the diversity of this community, as distinct as the Bogotas of the Bronx, as beautiful as the blossoms of Miami, and as unique as the breakfast tacos here in San Antonio. Así fue como se dirigió la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, en un acto en San Antonio, Texas, a la comunidad latina, comparándola, como lo podíamos escuchar, con tacos en el desayuno. Ante las fuertes críticas que surgieron, pues se emitió un comunicado donde se disculpó por haber recurrido a utilizar este tipo de estereotipos que pueden resultar racistas. De igual forma, dejó en claro que su única intención fue elogiar a la diversidad que este grupo, pues, de migrantes tiene en su país y la cual, por cierto, crece cada día más. Cambiamos de tema porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se defendió ante la filtración masiva de estos documentos que revelaron cómo fue parte de una ayuda ilegal para iniciar las operaciones de Uber en su país y evadir también la ley y la justicia. Entre los ya llamados Uber Papers existe una conversación entre el entonces director de esta empresa, Travis Kalanick, y Macron, que en aquel momento fungía como ministro de Economía. En la plática se puede escuchar, se revela que el ahora mandatario apoyó a Uber para tener una fuerte presencia en su país, facilitándole incluso acceso a altos funcionarios. Como respuesta, Macron dijo que con esto él creó puestos de trabajo en Francia y que estaba orgulloso de lo que hizo, por lo que lo volvería a hacer hoy, mañana y pasado. Bueno, y como cada miércoles les preguntamos sobre esta reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden allá en Washington el día de ayer, que estuvo marcada, lo decíamos, por el tema migratorio. La pregunta en redes sociales que lanzamos en la encuesta de la semana: ¿crees que estos encuentros realmente materialicen cambios reales para los migrantes más allá de la diplomacia y la política? Si no, no sé, o tal vez los resultados, Alex, pues que sí creen que venga un cambio, el 0.1%, no, que fue definitivo, el 93.9%, perdón, sí, el 6.1%, y el 93.9% dice que no. Lo cierto, pues es que la opinión y el sentir de la gente se demuestra con los resultados de esta encuesta, Alex. Así es, definitivamente la política genera percepción y eso es lo que ha
hecho el encuentro del presidente de México con el de Estados Unidos, de hacer creer que sí puede haber un cambio o un giro en materia migratoria. Pues ahí está la opinión del auditorio. Así es. Bueno, lo que sí logró, por lo pronto, el presidente es duplicar estas visas de trabajo para los migrantes mexicanos. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos se había comprometido a otorgar 300,000, van a ser 600,000 en los próximos 2 años. Y bueno, ese es un hecho concreto, pero el gran sentir de la gente es que no habrá grandes cambios, y 600,000 visas de trabajo son totalmente insuficientes para los miles y miles de migrantes que están en la frontera norte de nuestro país. Así el tema, Alex. Pues sí, hay que recordar que incluso en días pasados Pedro Ace se trasladó allá para la Confederación Patronal instalarla allá precisamente para estas visas y fuentes de trabajo. Gracias. Así el tema. Nosotros vamos a un corte, pero antes le presento esta importante información con respecto a la pandemia de COVID-19. Estamos atravesando una quinta ola de COVID. Los casos han aumentado y aunque hemos retornado a nuestras actividades, no debemos confiarnos. Es importante considerar que fiebre, tos, diarrea, cansancio, pérdida del gusto, del olfato, son síntomas del COVID que comienzan a manifestarse desde el día 1 de la enfermedad. Por lo que es importante hacerse una prueba si se tiene cualquiera de estos síntomas. JLN Labs te ofrece las pruebas PCR y de antígenos. La de antígenos tiene un periodo de detección desde el 5º día de inicio de contagio hasta el día 26 con o sin síntomas. La de PCR tiene un periodo de detección desde el 3er día de contagio con o sin síntomas hasta el 26º día. Nuestro laboratorio te ofrece la entrega de resultados de forma eficiente y puntual, 24 horas para la prueba PCR y 15 minutos para la prueba de antígenos. Ahora que tienes la información pertinente, cuídate y cuida a tu familia. Actuar en el momento indicado puede cambiarlo todo. Visítanos o llama al 55 52 76 91 68 para hacer una cita o agendar el servicio a domicilio. En JLN Labs, tu tiempo es nuestra prioridad. Imagina conectar más de 80,000 personas simultáneamente y sin caídas. Dale a tus usuarios y colaboradores una experiencia única de navegación con el Wi-Fi 6 de Metro Carrier. Si hacemos esto posible, imagina lo que haríamos por tu empresa. Wi-Fi 6 de Metro Carrier. Somos expertos en conectividad. Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG 55 pulgadas 4K a $9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. B360 es una marca mexicana creada por los expertos detrás de todas las sonrisas bellas que hay en el mundo, los ortodoncistas. Con casi 50 años dentro de la industria dental en México y ahora en otras partes del mundo, creemos una solución integral para todas las personas que quieren llevar su sonrisa a otro nivel. Esto es posible gracias a los doctores que se han sumado a nuestra red para aprender las técnicas e innovaciones que harán que tu sonrisa brille más que nunca, con ayuda de nuestra experiencia y tecnología. Conoce más de nosotros y de estas soluciones que te arrancarán más de 1 millón de sonrisas. ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste. Ya previste. ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste. Ya previste. ¿Ya ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya previste. ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí cumpliste. Ya previste. Con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en tu salud. Ya la hiciste. Gobierno de México. Somos el TCDMX. ¿Y seguro nos conoces por qué? Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. Date cuenta, protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Mafioso. Cocinero. Buchona.
mula, narcomenudista o celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, me llamo Yadira. Nací en Juchitán, Oaxaca, pero vivo en Querétaro desde hace 7 años. Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida. Todo es muy rápido. Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido, peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde me siento en paz y con estabilidad laboral. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. El deporte motor en su máxima expresión. Con la mejor información en una sola página. Enciende motores y arranca en el nuevo portal del automovilismo. 0 a 100, nacidos para correr. Visítanos en www.de0a100.com.mx. Clínica Dental Dr. Alfonso Haces Caso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Haces Caso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Tus vacaciones son en Zacatecas. Vive un verano inolvidable y descubre lo majestuoso de nuestra ciudad patrimonio. El cambio siempre es para mejorar y queremos hacerlo contigo. Ahora somos más fuertes, manteniéndote informado y entretenido todos los días. Sigue disfrutando de Heraldo Televisión, ahora en nuestra nueva casa. Nos vemos en el canal 8 de Televisión Abierta. Ocho de la mañana con 35 minutos. Gracias por continuar en Noticias de la Mañana. Mire, hace unos momentos le informé sobre la denuncia que presentaron diputadas del PRI ante la Fiscalía General de la República en contra de Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Una de ellas fue la diputada Melissa Vargas Camacho, con quien ahora hago contacto para platicar al respecto. Diputada, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Acudieron ayer usted, un grupo de diputadas, Alejandro Moreno, presidente del partido, a presentar una denuncia. ¿De qué acusan a Laida Sansores? Bueno, pues la estamos acusando ante la Fiscalía General de la República de violencia política en razón de género. Desafortunadamente, las declaraciones que hizo en su programa pues han afectado la imagen pública de varias compañeras diputadas federales y en términos generales de todas. Nosotros sabemos que la violencia política en nuestro país hoy es recurrente, donde desprestigian la actividad política que ejercemos las mujeres, donde además se cuestiona la profesión que desarrollamos, argumentando muchas veces otro tipo de violencias, otro tipo de actos para poder llegar a estos cargos públicos, y desafortunadamente es doblemente penoso que haya venido de una mujer, que desde su cargo tendría que además proteger los derechos de las propias mujeres, pero que además revictimiza con el objetivo de afectar de manera muy particular a un tercero. Fíjate que la gobernadora inauguró una nueva forma de violencia política, porque esta no está contemplada dentro de las modalidades. Y esta forma pues tiene el objetivo de desprestigiar a un grupo de mujeres con tal de afectar políticamente a otra persona. Quiero dejar en claro que no estamos defendiendo a una persona en particular, estamos defendiendo los derechos de las mujeres, que podemos ser hoy nosotras, pero en cualquier momento pueden ser otras mujeres de otro partido o de alguna organización, y hoy simplemente lo que queremos es que quede el antecedente y por supuesto que se haga justicia de que se ejerció violencia política en razón de género con estos comentarios muy lamentables. Si no está contemplada
pues esta manera en que, digamos, hay un amago por parte de la gobernadora, la ley está laxa y hay chamba que hacer allá en el Poder Legislativo? De hecho, lo vamos a hacer. Te quiero platicar que vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a hacer un exhorto, una solicitud de exhorto a la Comisión de Género para que esta, a su vez, se apruebe para que en el Pleno se haga un exhorto a la gobernadora para que deje de usar a las mujeres como botín político. Segundo, vamos a impulsar una iniciativa de ley para que se sancione de manera particular esta nueva forma de modalidad política en donde se utilizan la imagen de las propias mujeres para dañar a un tercero. Esto es muy lamentable. Hay que recordar nada más, diputada, que existe la ley Olimpia, de que es si alguien hace uso ilegítimo de fotografías, videos de privados y relacionados a asuntos sexuales, pues es que ahora se tipifica ese delito. Ahora lo que hace Laida Sansores es amagar diciendo, yo tengo un kit, un paquete de fotografías donde las diputadas aparecen desnudas porque les hacían favores a Alito Moreno. Es decir, ese delito es el que no está contemplado y ese es el amago que hay que sancionar. Es que no hay una ley que sea preventiva, porque la ley Olimpia entra en el momento en que esas imágenes supuestas ya circulan. Salen. Efectivamente, pero déjame decirte algo. Desde el momento en que ella declara que tiene supuestamente imágenes de ese tipo, ya está cometiendo un ilícito, porque quiere decir que ella tiene información privada que no bajo ninguna circunstancia debería de tener. Pero déjame decirte además algo, es completamente falso. La señora está calumniando, está injuriando y está afectando la imagen pública. A partir de estos comentarios se ha desatado en redes sociales, en medios de comunicación, una campaña muy fuerte de burla, de revictimización, de daño moral, de memes, en donde se afecta pues a nuestras compañeras, muchas de ellas, y que en próximas fechas estarán haciendo una denuncia muy puntual porque personajes afines a este movimiento del grupo mayoritario, pues han hecho comentarios que han dañado no solo la imagen, déjame decirte algo que es peor, han puesto en riesgo la seguridad de nuestras compañeras. Esto es muy lamentable, sobre todo en un país donde la violencia de género cada día aumenta, donde en promedio mueren 9 mujeres al día por feminicidio. No podemos dejar pasar una, y menos si viene de una autoridad. Sí. Por eso es que hacemos esta denuncia en pleno uso de nuestro ejercicio como cualquier ciudadana, porque reitero, hoy fuimos nosotras, mañana puede ser cualquiera mujer. Así es. Pues se volvió tendencia este hashtag de AlitoPAC, en el que algunas de las diputadas, sus compañeras, han sido, pues, sus imágenes a partir del rostro usadas con montajes de mujeres desnudas, y esto pues ya atenta la vida privada y la vida íntima de cada una de ustedes. Sí, porque además se incurren varios delitos. Primero, evidentemente, estás haciendo apología del propio delito, estás promoviendo una campaña de odio, estás además promoviendo que las puedan afectar, pero además, desafortunadamente, quiero decirte algo, hay muchos medios de comunicación que han ayudado también a esta transmisión. Yo la verdad es que reconozco también a quienes de manera profesional han evitado difundir este tipo de supuestas imágenes, este tipo de supuestos memes, porque es revictimizar de nuevo. Y tenemos que ser muy cuidadosos en ese tema. Esto ya está normado en el país, en donde no es necesario ilustrar con ningún tipo de imagen, porque lo único que estás haciendo es seguir promoviendo este daño moral. Creemos que nos hace falta mucha educación en México sobre este tema. Decía ayer la señora Laida Sansores que ella solamente alertó, como si eso, el hecho de decirlo, el hecho de asegurarlo, el hecho de afirmarlo sin tener las bases, no de por sí ya dañara la imagen de una mujer. ¿Cuántas veces una mujer que hemos tratado de destacar en la actividad política simplemente con un comentario como ese tipo que pareciera hasta chistoso, dañan toda la trayectoria de una mujer que ha luchado con mucho esfuerzo para llegar a un cargo de este tipo? Déjame decirte que de 2020 a 2021, por ejemplo, fue el año con el mayor número de actos violentos hacia las mujeres que ejercemos la actividad política. Y esto es paradójico, porque cuando hoy somos el 50% en la legislatura, cuando por fin han llegado tantas gobernadoras
a la República, hoy pareciera que estamos más en riesgo. Hemos visto casos muy lamentables donde han matado mujeres para que no ejerzan el cargo de elección popular por el que fueron electos, o candidatas que fueron asesinadas. En fin, no podemos seguir abonando a este tipo de actos que lo único que hacen es abonar las campañas de odio contra las mujeres y la violencia de género. Muy bien. Melissa Vargas Camacho, diputada federal por el PRI, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Y mire, aquí en el Heraldo Media Group le hemos dado cobertura a las supuestas irregularidades cometidas por Alito Moreno en su administración como gobernador, las acusaciones que tiene de enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero, pero este es otro tema del que pues está causando un impacto en la vida privada de cada una de ellas y como bien dice la diputada Melissa, al rato puede tener un impacto en cualquier persona, en cualquier mujer y por eso es que también abordamos este tema. Pero vámonos con la segunda parte de la información del entretenimiento con Gonzalo Lira. Muchas gracias, Alex. Y oigan, vamos a dar la bienvenida como se lo merece, con un fuerte aplauso, porque miren nada más a quién tenemos en las noticias de la mañana. José Miguel González, integrante de Mocedades. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, ya que tienen un montón de cosas en puerta. Lanzamiento de canción, gira en vivo, duetos. ¿Qué es lo que mantiene a Mocedades en el gusto del público durante tanto tiempo y también en el gusto de otros artistas que se involucran con ustedes? Claro que sí, lo que mantiene a Mocedades en el gusto del público es el propio público y su propia fidelidad con nuestro grupo. Y lo que ha permitido que artistas tan dispares y diversos como Gloria Trevi, Morat, David Bisbal, Río Roma o este viernes Lucero, pues hayan querido colaborar en este Infinito Duets, con el cual estamos, dijéramos, homenajeando la trayectoria de nuestro grupo de Mocedades de estos 55 años de trayectoria. Bueno, pero además, o sea, me dices Gloria Trevi, los dices como si fueran cualquier cosa, cualquier artista. A mí lo que me llama la atención es que precisamente artistas de esta talla quieran rendir este homenaje o sumarse a este mismo homenaje que ustedes se están haciendo. ¿Qué podemos esperar de estos duetos que quizá quien haya escuchado una y otra vez sus éxitos no ha escuchado antes? Más allá de voces nuevas, ¿hay arreglos nuevos también? Sí, por supuesto, son todo arreglos nuevos, desde el que hemos hecho con Emmanuel hasta el de Gloria Trevi, hasta el de Morat. Y lo que pretendemos un poco es llegar a las nuevas generaciones y que el otro día una joven tuitera de 14 años dijera: yo soy fan de Morat, me encanta Morat, pero ahora desde que les he escuchado su versión de Sobreviviremos, me gusta más Mocedades. Entonces, con este tipo... Muchas gracias, Gonzalo Lira. Y vamos a la segunda de los deportes. El gran campeón mexicano está de fiesta, festejó su cumpleaños número 60. Vamos a ver qué tal estuvo la fiesta con mi compañero Uriel Ramírez. ¡Córrela! This could be the first. Chavez unloading. And it's being stopped by Joe Cortez. It's all over. ¿Cómo no recordar esas peleas? Es imposible no regresar el tiempo y revivir esos grandes momentos. De verdad que es imposible dejar pasar el cumpleaños del gran Julio César Chávez. Después de todo lo que hizo en el ring, lo que hace ahora en la sociedad, en esta lucha día tras día por ser un mejor ser humano, ayudando a todos para salir adelante, es el mejor ser humano que tiene México. El César del boxeo festejó su cumpleaños número 60 y lo hizo en grande con un desfile de personalidades, pero sobre todo un desfile de grandes amigos. Es un gran campeón, él ha logrado ser ya una leyenda viviente y yo pienso que todos los mexicanos estamos muy orgullosos de él y como persona mis respetos. Yo no bajé de peso en París para que pudiera pelear, defender el título de peso superpluma y ahí nos hicimos amigos. El gran campeón Julio César Chávez llegó a 6 décadas de vida y su legado ha permanecido a lo largo del tiempo. Y sin duda alguna seguirá, pues no cualquiera puede decir que fue el primer pugilista mexicano en lograr 3 títulos en diferentes divisiones.
además de poseer el récord de más peleas ganadas desde su inicio profesional, con 89, y el de más defensas del título, con 29. Julio César Chávez. Bueno, mira, siempre les he dicho, pasan los años, la gente más me arropa, la gente más me quiere, perdón. A donde quiera que voy, lo único que recibo son puras bendiciones. Es increíble, o sea, no tengo palabras para expresarme, la gente no. Lo único que yo tengo que hacer es responder un autógrafo con una foto. Julio dejó una marca de 107 victorias, 6 derrotas, 2 empates, cifras que cobran mayor valor cuando se trata del mejor boxeador en la historia de México y uno de los mejores del mundo. El César del boxeo, el gran campeón, Julio César Chávez. Sí, yo el hombre más fuerte que ha pisado en esta tierra es Julio César Chávez. ¿Qué le dirías? Nada más un mensaje. Un mensaje que ojalá me sea eterno. Uriel Ramírez, Heraldo Televisión. México, Julio César Chávez. El mejor boxeador de la historia y por supuesto tiene que ser mexicano. Alejandro, los deportes. Gracias, Juan Miguel Alonso. Mire, le tengo información de última hora. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, que está en la Fiscalía de la Avenida Jardín, resguardada como nunca debido a la detención de integrantes del cártel de Sinaloa por la balacera ocurrida ayer en San Miguel Topilejo. Adelante, Gerardo. Así es, Alex, es un verdadero búnker este edificio de la Fiscalía que se ubica sobre la Avenida Jardín y tenemos por lo menos 4 vehículos blindados en todos los alrededores, más la presencia de elementos de la Policía Sectorial, bien lo mencionas, luego de la detención de estos 14 sujetos. Continúan al interior rindiendo su declaración en la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes que se ubica en el número 356 de la Avenida Jardín. Por este motivo tuvimos algunos cierres a la circulación, sin embargo, ya comienza a relajarse un poco la seguridad. Ya estos camiones que estaban completamente atravesados sobre la Avenida Jardín han sido orillados para que los vecinos puedan transitar sin mayor problema. Por supuesto, se espera que en las próximas 72 horas se puedan trasladar a estos sujetos a algún reclusorio. Por supuesto, en cuanto esto ocurra, nos estaremos enlazando. Por lo pronto, Miguel, Alex, el reporte seguimos muy pendientes. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta aquí las noticias de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Sánchez. No olvide vernos mañana de 7 a 9 de la mañana. Que tenga un excelente miércoles. Éxito. Mira esto. No ha pasado tanto tiempo desde que comprar por internet se convirtió en la mejor opción.